Mujeres y hombres piden ayuda para encontrar a sus familiares desaparecidos. El padre Richard denuncia en un sermón el asesinato de los sacerdotes palotinos. Pérez Esquivel y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos entran con la misa de las 19. Se reúnen durante la noche y salen con la misa de las 7. El padre Mateo Perdía abre las puertas a madres y familiares que se organizan en la búsqueda de sus desaparecidos. ...8 de diciembre de 1977... Misa de la Inmaculada Concepción. En el Calvario del Jardín, madres y familiares juntan fondos para publicar una solicitada. Por esta reja irrumpe un grupo de tareas de la Marina y secuestra a varias personas que pasan a la historia como el Grupo de la Santa Cruz. Antes de ser nombrados como el Grupo de la Santa Cruz, cada uno venía recorriendo su propio calvario. Nosotros habíamos pasado por gobiernos militares. Bueno, no te dejaban votar, te oprimían, no podías opinar, todas esas cosas las conocíamos, pero no conocíamos, por ejemplo, que por tener un libro de izquierda o una biblioteca con libros de izquierda, te podían hacer secuestrar primero, desaparecer segundo y asesinar tercero. Y a Néstor lo secuestran el 30 de noviembre del 76. Mi hija Ana María Baravalle fue secuestrada junto con su esposo Julio César Galizzi el 27 de agosto del año 1976. Mi hija estaba embarazada de casi 5 meses.
Fernando tenía 23 años cuando lo llevaron, le faltaban 4 materias para terminar economía. No tuve más noticias de él. Mari Ponce de Bianco tuvo 3 hijos. En 1976 secuestraron a Alicia, su hija mayor. Cuando la secuestran a Alicia, se identifican como policías. Mi papá abre la puerta, le pegan un culatazo, le abren la cabeza, lo tiran al piso. Mi mamá agarra al agresor de los pelos y lo pone en el piso, al que lo agrede a mi papá. Mi mamá todavía le dice, no sé con qué cara van a ver sus hijos, después van a su casa y besan a sus hijos, les dice de todo, los insulta. Se quedaron hasta las 6 de la mañana, se comieron todo, se llevaron todas las cosas de valor. Todos, a mí me dejaron un solo saco, me acuerdo, se llevaron toda la ropa, todos los objetos de valor, radio, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y a ellos dos los dejaron atados, a mamá en camisón y a papá en ropa interior, ahí en la cama grande. Así fue el secuestro de Alicia en casa, fue el 30 de abril del 76. A Julio Fondovila le secuestraron a su hijo Carlos, que era catequista en la villa del Bajo Flores. Mi primo Carlos desapareció el 25 de abril del 1977 del microcentro de la zona de Congreso y nunca más supimos de él. Me enteré porque fueron pasando las horas y no venía y bueno, llegó la tarde, llegó la noche y bueno, y se hizo la denuncia y después, sí, era un desaparecido. Remo Berardo era pintor. Dio sus primeras pinceladas de la mano de Benito Quinquela Martín. En el barrio de La Boca, sobre la calle Magallanes, tenía su atelier. Cuando en julio de 1976 secuestran a su hermano, un seminarista que trabajaba con el padre Mujica, Remo comienza a buscarlo y a reunirse con otros familiares, también en este lugar. Mientras Esther Careaga buscaba a Manuel, su yerno desaparecido, en 1977 secuestraron a Ana María, su hija menor. Mi mamá tejía. Mi mamá tejía mucho, tejía todo el tiempo. Yo tenía un saco rosa de lana gorda que se empezaba a usar en ese momento, así súper moderno y muy lindo, que ella me había tejido. Y cuando me secuestraron yo tenía puesto un vestido de embarazada, porque estaba de menos de 3 meses, no se me notaba, pero estaba tan contenta que ya quería empezar a usar ropa de embarazada y caminaba con la panza para afuera, aunque no tuviera panza todavía. Y tenía puesto ese saco rosa. Y cuando llegaron mi papá y mi marido al lugar donde nos encontrábamos, que a mí ya me habían secuestrado, no había nada, miraban, empezaron a preguntar, esperaron un montón y al final lograron que un diariero les contara que se habían llevado una chica jovencita de pelo largo con un saco rosa. Y ahí supieron ellos que era yo. Y al llegar al campo de concentración, lo primero que hicieron fue sacarme ese saco que nunca más lo vi. En julio del 76 éramos 27 personas, todos padres de desaparecidos y madres de desaparecidos que fuimos al episcopado. Y después fuimos, creo que un mes más tarde, fuimos al Comando 1 de Palermo, también éramos más de 30 ya familiares y madres. Todos los que estábamos juntos, entre ellos estaba María Ponce de Bianco y Esther Careaga, que fueron de las primeras, y no dejamos lugar sin ir a todos lados. Mi hija por ahí era una militante de tiempo completo, mi hija no venía a dormir a casa durante días. Yo me acuerdo que había cambiado todo cuando un día le dijeron, mamá, necesito que me planché la camisa negra, y me dijo, planchátela, volví, ya no tengo más tiempo de plancharte la camisa negra. Ahí mi mamá se cortó unos zapatos viejos para usarlo de chancleta porque tenía muchas bares y no paró más. Lo que debe haber sufrido con el temor y con todo lo que fue un momento tan difícil. Ella nos dijo a nosotros una vez que siempre pensó que algún día iban a entrar en contradicción sus intereses de madre con
con los intereses de la revolución. No había ninguna con experiencia militante. La única que tenía experiencia verdaderamente militante era Teresa, Esther Careaga, que ya había venido de Paraguay, porque era una militante política, pero para este tipo de lucha no había organización, no había nada. Era como salía la cosa. Había que ir a todos lados, golpear todas las puertas. Esa transformación de una ama de casa a ser una más de las madres de Plaza de Mayo o a iniciar el camino de búsqueda de un hijo desaparecido, en el primer momento es eso, la conocemos los que vivíamos con mi vieja, porque yo te puedo asegurar que tenía 27 años, en 27 años no la vi salir sola a mi mamá de mi casa, nunca jamás. O salía con su esposo o salía con alguno de sus hijos, a visitar a la tía que la había criado o a la casa de sus primas. Nunca la vi salir sola, previo a ese hecho. Después de la desaparición de Néstor, ella, como yo te decía, nos criamos con la necesidad de estar al lado del que más nos precisaba. En ese momento en que nos precisaba a todos, era Néstor. A principios del 77 apareció Azucena. Y así fue como se fueron viendo siempre algunas caras conocidas, como esta señora estuvo ayer allá, hoy está acá. Así se fueron conociendo hasta que tuvo la brillante idea mi mamá de decir, acá no nos ve nadie, acá nadie se entera de lo que está pasando, vayamos a protestar a la Plaza de Mayo. Y ella decía, tenemos que ser muchas y entrar en la Casa de Gobierno. Así que la idea de ella fue como el germen que prendió esta lucha. Ustedes tienen que rezarle a la Virgen para que pida por sus hijos. Así que salimos de la primera entrevista con el episcopado muy disgustadas. Prima Testa, Guarrachino, Plaza. Plaza nos llegó a echar de la catedral. La iglesia institución no cumplía con el evangelio. Eso es lo que nos dábamos cuenta. El evangelio era proteger a los más débiles y la iglesia no lo estaba haciendo. Fue terrible. La lucha con la iglesia institución fue terrible. Cuando comenzó el horror, las muertes, la desesperación, la Casa de la Santa Cruz fue un espacio de la esperanza, un espacio del encuentro, de la presencia. Pérez Esquivel y Emilio Miñone, que eran de comunidades católicas, conseguían las reuniones en Nazaret. Cuando teníamos que hacer una asamblea, una reunión grande, en Nazaret nos reuníamos. Emilio Miñone era un abogado que buscaba a su hija secuestrada en mayo del 76. En ese camino conoce a Pérez Esquivel y juntos comienzan a recibir cientos de denuncias. Así que por medio de ellos llegamos acá. Señor Mango, presenció usted en el año 1977, mes de diciembre, un procedimiento en la iglesia Santa Cruz que tuvo como consecuencia la privación de libertad de personas. Sí. Ese 8 de diciembre, que termina la ronda, que, bueno, estaba con Mari. Y entonces Mari me dice, bueno, vamos para la Santa Cruz a firmar. También irían a Santa Cruz Horacio Elbert y Julio Fondovila, pero antes se citaron en el bar de Paseo Colón y Belgrano con otro compañero del grupo, Gustavo Niño.
Los tres repartirían en las agencias de noticias extranjeras copias de una solicitada que las madres y el grupo que se reunía en Santa Cruz estaban preparando. El 8 de diciembre estábamos en la casa de Emilio Mignone, juntando la plata y haciendo las listas y preparando el texto de la solicitada. Cuando nos dicen, bueno, vayan a buscar la plata que están juntando en Santa Cruz porque ya va a ser la hora. Así que nos vinimos Beatriz Neuhaus y yo. Solíamos venir a misa todos los domingos porque participamos de hacía varios años en grupos de jóvenes y mis padres en grupos de matrimonios. Así que, como era una fiesta por la Virgen, vinimos también con toda mi familia y además llegaba mi hermano en colectivo de campamento. Entonces también lo estábamos esperando a él. Había cerca de 50 personas en ese espacio. Había gente reunida en el Calvario, conversando, estaban sentados. Había otros grupos de jóvenes parados charlando, chicos cerquita mío jugando, estaban jugando a la mancha, corriendo, riéndose, y yo que estaba también conversando, un espacio de mucha distensión, tranquilo, un día que hasta estaba lindo. Y ese mismo día iban a aprovechar los familiares y las madres y los militantes de derechos humanos para recoger dinero para una solicitada con los nombres de los desaparecidos. Entonces creo que en el imaginario de Ángela dijo, bueno, yo voy, llevo a los chicos, trajo a mis dos sobrinas y a mi otro sobrinito Pablo, que estén por ahí por el jardín, en la celebración que vean, dejo ese dinero y me voy. Vinimos para acá, tengo la sensación de que relativamente temprano, muy de día, está la gruta acá y acá está la reja, que da a la calle. Casi pegado a la reja estaban los grandes sentados en ronda. Y yo lo único que me acuerdo es que cada tanto íbamos hacia Ángela, además, porque o teníamos sed o porque sí. Beatriz entró al jardín, yo me quedé en la puerta con Alicia y con María. De repente nos avisan que ya está la plata, ya nos vamos. ¿Quién la tiene? Teresa. Sale Teresa con una persona. Nunca pude saber quién iba del lado de la pared. Teresa iba del lado de la calle y la otra persona del lado de la pared. Con la plata, supuestamente. Nos habían dicho que ya la tenía. Y 5 metros habrían andado y salgo María y yo. María Ponce y yo. Yo del lado de la pared y María Ponce del lado de la calle. Hasta que en un momento hubo que irse. Ya era de noche. Estaba saliendo toda la gente de la misa. Eran las 8. El día 8 de diciembre estábamos nosotros en misa, estaba terminando la misa. Vino uno de nuestros chicos a decir directamente a Adolfo, papá, está pasando algo afuera, se están llevando gente. Yo salía de la iglesia e iba caminando hacia lo que es la entrada de la parroquia de Santa Cruz, entre una pared con barrotes que existe separando de la vereda y la iglesia. Llegando hacia la mitad de ese trayecto donde ya se hacía, la pared ya venía a ser un muro, veo que estaban tironeando a 2 mujeres
había 2 autos estacionados en doble fila. Y vi varios así saliendo, pero 2 que se detuvieron en la puerta, como forcejeando. Uno sobre todo por los gritos de pedido de un dinero. Dame la guita o dame la plata o dónde está la plata, pero forcejeando con quien tenía delante. Veo que la agarran a Teresa, un hombre la tira con manga de camisa, la saca para el costado, y la otra, no sé, empiezo a gritar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando me tiran a mí contra la pared y se la llevan a María? Lo que más me impresionó fue el movimiento de gente y las armas. Y escucho gritos, quejidos o llantos, no sabría precisar bien de dónde es la entrada de la parroquia, que es hacia mi izquierda, pero no puedo ver hacia allá de quién vienen esos gritos porque hay toda una pared. Al ver eso vuelvo. En ese momento había unos chicos jugando bastante cerca mío, además porque me acuerdo de las risas y los juegos de los chicos, y que después de estas corridas y forcejeos, los chicos se quedaron llorando. Veo cómo se la están llevando a Ángela. En ese momento se acerca un tipo como petizo, gordo. Nos llevan, nos llevan. No vi más nada, nos empujó el tipo a las 3. Sigan que es un operativo por drogas. Y nos quiere meter a los 3 a un auto. Que era un auto verdecito que estaba parado como en diagonal a nosotros en la esquina del pasaje. Y medio que amaga a volver y en ese mismo momento viene otro tipo a decir, no, boludo, a los pibes para qué los querés. Un segundo de tal confusión. Había coches, sí, parados, pero yo no vi cuando las metían en el coche, pero la arrancaron así, el tipo lo estoy viendo, en manga de camisa, la agarró, la arrastró para allá y a María lo mismo. ¿Te imaginas el terror? Bueno, se fueron, no recuerdo cómo, y en ese momento nos quedamos los 3 parados ahí, yo llorando todo el tiempo, y de adentro de la iglesia vino una chica rubia que se agachó y sin decir mucho nos como guió así hacia la puerta de la sacristía. Tocó la puerta, ahí nos recibió el cura de la iglesia. Al terminar la misa, yo volví a la portería y me encontré con 2 niñas de 8 o 10 años que lloraban. Al preguntarles el motivo de su llanto, me manifestaron que se habían llevado a su tía y otras personas. A los secuestros en la Santa Cruz se sumaron el de Elbert y Fondovila en la cita de Paseo Colón y Belgrano y el de Remo Berardo esa misma mañana en su atelier de La Boca. Todos secuestrados por un grupo de tareas de la Marina y llevados esa misma noche a un centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. Anochecer del 8 de diciembre, nos cerró la puerta el guardia, sentimos el abrir de la puerta metálica y eso que nosotros llamamos el ruido a cadenas, ¿no? O sea, el paso, tuvimos la intuición de que era un grupo grande de gente, no era solo un compañero, por el ruido, sobre todo el ruido de las cadenas. Los secuestrados ingresaron al sótano de la ESMA por esta puerta. Fueron interrogados bajo brutales torturas. Encapuchados y con grilletes, algunos fueron llevados al tercer piso del casino de oficiales, a un sector llamado Capucha, y otros a un segundo altillo denominado Capuchita. En la ESMA fueron bautizados el Grupo de la Santa Cruz.
el secuestro del grupo de la Santa Cruz, que incluye 2 ciudadanas francesas, fue quizás el primer hecho que llamó la atención de la comunidad internacional sobre lo que estaba pasando en Argentina. Me acuerdo que mi papá nos decía, las olas del mar siempre traen la verdad. En un diario sensacionalista de Suecia en ese momento, sacan la noticia de que en diciembre del 77 en las costas argentinas habían aparecido una cantidad de cadáveres, entre los cuales estarían las monjas francesas y las madres. Estos cuerpos, aparecidos en las playas de Santa Teresita, fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle y permanecieron ahí durante 28 años, hasta que una investigación periodística que denunciaba su existencia llegó a las manos del equipo argentino de antropólogos forenses. Cada una de las personas que habían aparecido, la justicia penal de la provincia de Buenos Aires había hecho una causa por la aparición de un cuerpo en la costa. Siguiendo con el formulismo burocrático, habían sido inhumadas en un sector del cementerio de General Lavalle. Más allá de todo lo que estos asesinos pensaron, era como la fuerza de esas madres. Era como haber peleado con el mar, con el océano, con el todo. A mediados del 2005 apareció para nosotros la posibilidad de que una de las huellas perteneciera a una persona que había sido secuestrada en la iglesia de Santa Cruz, que era Ángela Aguad. Como siempre, Ángela, ¿viste? Propiciando, abriendo, poniendo el cuerpo, como siempre. Teniendo bastante particularizado el grupo, de lo que se trataba era de ir a General Lavalle a hacer la recuperación. El tema de que aparecieran los restos fue como empezar a hacer el duelo, te digo, ¿no? Ese duelo que no lo puedes hacer en la desaparición. La desaparición es la desaparición, no es la muerte. Por más de que vos sepas que está muerto, no es lo mismo. Se hicieron las pruebas de ADN respecto de las personas que habían sido víctimas del suceso Santa Cruz, que, insisto, no solo contempla a la gente secuestrada acá en la iglesia, sino a 2 personas que fueron secuestradas 2 días después. Y resultó ser que la persona que estaba inhumada en la sepultura 17 era Lenny Duquet. La sepultura 18 era Azucena Villaflor. En la 19 era María Eugenia Ponce. En la sepultura 20 estaba Ángela Aguad y en la 23 estaba Esther Balestrino de Cariaga. La presencia de sus restos da testimonio de que no se puede hacer desaparecer lo evidente. Primero decidimos hacer una conferencia de prensa, todos juntos los familiares, en donde denunciamos, yo creo que muy claramente desde el punto de vista político-ideológico, lo que significaba el encuentro y la recuperación de los restos para la sociedad y para la lucha de los organismos de derechos humanos. Era la primera vez que se completaba el circuito del horror. Es decir, había habido testimonios de que las habían secuestrado en la iglesia Santa Cruz, había testigos de eso, habían sido llevadas a un campo de concentración, a un centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, había testigos que las habían visto ahí y ahora se comprobaba lo que los familiares y los organismos siempre venían denunciando, que a gran parte de los desaparecidos los llevaban en aviones y los tiraban vivos al mar en los famosos vuelos de la muerte.
Hoy que tengo la suerte de haberla recuperado, escribí una vez que cada vez que mi corazón la necesita tengo un lugar donde ir a verla. Entonces, es como que me dio mucha paz haberla recuperado. Me parecía bien que estuvieran acá, como esto, ¿no? Como para preservar la memoria de esta sociedad que a veces cuesta tanto que recuerde su propia historia, ¿no? Como un testimonio a decirnos, mira, sí, es así, ¿eh? Nos tiraron de un avión. Tenía una convicción adentro que va a aparecer lo irrefutable, porque no puede haber una masacre sin tener lo irrefutable que lo tenemos ahora. El tiempo dará la respuesta. Y aquí llegó con Leonie. La desaparición hizo un desastre en esta sociedad. La aparición es una forma de chiquita, pero una forma de ir en contra de la desaparición. Eso es. Digo chica porque acá hay 4 personas. Al mar deben haber tirado 5.000 personas.